Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Nuevo Amanecer. El día de hoy continuaremos con nuestro tema que iniciamos la semana pasada, así que si no lo has visto aún, te invitamos a que primero vayas y lo veas y luego retornes a este. Si lo viste, esperamos que este tiempo sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones. La falta de perdón produce ciertos escenarios muy tristes, como el que yo he podido ver en mis años que yo he vivido, y es por lo menos desde muy joven yo he escuchado esto: el esposo, no llegar tan temprano a la casa, yo tengo que llegar por ahí tipo 12 o 1 que ya todo el mundo esté durmiendo. ¿Por qué? Porque hay problemas con la esposa. O la esposa, ya viene ese hombre, me va a dañar la noche. ¿Por qué? Porque llegan y se encuentran, les piden perdón, y por la falta de perdón viene la vida que llevan. Ni él quiere ni ella quiere encontrarse. Qué división tan terrible. ¿Por qué tenemos hoy a nivel mundial que entre parejas se matan? Hoy tenemos la cuestión de las mujeres que son asesinadas por la pareja. Feminicidio. Correcto. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Y mire la falta de perdón, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde conduce a la gente? A cometer los actos más rechazables de este mundo. Fácil. Yo perdono y se me olvidó que tengo una ofensa, ya mi alma, mi corazón no está envenenado y la vida hogareña es hermosa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no perdonamos tan fácil? Porque hay orgullo, altivez, de todo aquel sentimiento negativo, de aquellas emociones negativas dominándonos a nosotros, y por eso creemos de que si no me pide perdón, yo tampoco le perdono. Nunca va a haber paz en ese hogar, porque el primero que tiene que iniciar con pedir perdón, si a mí me ofendieron, pues yo mismo. Si la esposa está ofendida, pues venga y pide perdón. Y el hombre tiene que ser muy sabio para que se vuelva a construir ese Edén, ese paraíso bello y precioso, ¿entiendes? Para que no destruyamos los hijos. Miremos los hijos viendo al papá y a la mamá peleando. ¿Cómo se van a levantar esos niños? ¿Con qué ideal? ¿Cuál es la perspectiva de ellos? Pues también cuando se casen, darle duro a la mujer, o la mujer, no, a mí no me mandas, y también con la botella. Entonces hoy estamos viendo ese tema tan importante del perdón. Y para que tú y yo seamos personas que perdonamos, que es un proceso, pero que se puede, nada es difícil con Cristo, tenemos que someternos a un cambio, una transformación, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Biblia Dios habla hoy, dice, en esa parte que me gusta mucho: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así es. Y ahorita algo que me llamó la atención es el tema de la cadena del enojo, porque generalmente cuando hay conflictos entre una pareja, pues está comprobado también que ese enojo que recibe una persona que de pronto está siendo violentada, maltratada o que está llena de ira, pues termina proyectándose hacia aquel que es como más vulnerable. Entonces muchas veces el esposo proyecta violencia hacia la esposa, descarga su ira a la esposa en medio de su ira y de su impotencia ante no poder reflejar ese enojo también con el esposo, entonces termina proyectándolo en el más pequeñito. De hecho hay un video que lo vi hace mucho tiempo y hablaba también como el niño entonces sale tan enojado del maltrato que le dio su mamá que termina maltratando al perrito. Y entonces es como una cadena que se va extendiendo, y es que definitivamente cuando nosotros estamos amargados o estamos llenos de resentimiento, pues eso empieza incluso a contaminar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero en ese ejemplo que nos comentabas ahorita de Mara, de cuando los israelitas llegaron y encontraron un agua amarga en medio de un desierto después de tantos días de estar sedientos, vemos cómo Dios le da la solución a Moisés y le dice: mira ese árbol que está allí. Y entonces cuando derriba ese árbol,
el agua se cambia de amargo a dulce. Y ese árbol es tipología de Jesucristo, que si tú le permites que Él entre a tu vida, si tú recibes ese perdón que Él te ofreció a través de la cruz del Calvario, Él te reconcilia con el Padre, pero también va a empezar a hacer una obra de sanar tu corazón y de quitar esa amargura de esas relaciones para darte deleite, para darte disfrute. Y aunque en este momento tal vez tú puedas estar pensando y diciendo, no, eso es imposible, yo no creo que mi relación con mi hermano que me ofendió hace tantos años pueda mejorar, pues déjanos decirte que en Jesús todo es posible y que cuando nosotros somos impactados por el amor del Señor, ese amor se empieza también a extender a los que tenemos alrededor. Yo particularmente también he tenido muchas experiencias en relación al perdón y cómo estas raíces de resentimiento empiezan a hacer que nosotros no tengamos esa paz, pero al mismo tiempo que dañemos a los otros. Particularmente tenía una relación muy cercana con una persona de mi familia y yo sentía que cuando esa persona estaba cerca de mí, como que a pesar de que ya había empezado a caminar con Jesús, pero sentía que no quería tenerla cerca, que como que me fastidiaba, pero yo pensaba que ya había perdonado, como eso que decimos, ¿no? Que mucha gente dice perdono, pero no olvido. Pues yo pensaba que había perdonado, pero había algo que yo sentía que como que me molestaba con esa persona tan cercana en mi casa. Y entonces un día el Señor empezó a hablarme puntualmente y era inquieta porque tenía que hablar y tenía que hablar con esa persona. Y yo pues así como haciéndome de la oreja mocha, como que no, porque tengo que hablar, yo ya perdoné, no sé qué. Y es ahí donde les hablaba ahorita al inicio de la importancia de también nosotros hablar nuestras ofensas, porque hay muchas heridas que son sanadas, no solo en nuestro corazón, el de la persona que tal vez ofende cuando nosotros hablamos. Y entonces ya de tanta insistencia del Espíritu Santo de Dios allí conmigo, entonces decidí hablar con esa persona y la senté en mi habitación y le dije, mira, lo que pasa es que cuando yo te tengo cerca siento esto, siento lo otro, yo trato de luchar con eso, pero es algo que está allí en mi interior. Y bueno, empecé a llorar y Dios empezó como a traer esa sanidad de todo lo que le decía. Y al mismo tiempo que yo estaba sanando, también esa persona empezó también a llorar. Y nos pedimos perdón en ese momento y no se imaginan el cambio tan impresionante. O sea, en ese momento me sentí libre de todo ese peso, pero mi relación con esa persona cambió, pero 180 grados o más, o sea, 360 grados, mejor dicho. Eso fue de la oscuridad a la luz, o sea, de ahí en adelante esa persona se convirtió en una persona tan amada para mí y todo eso que antes era como rechazo, pues vino a ser amor. Y hoy día la relación pues es muy buena con esa persona. Entonces lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Lo que necesitamos es disponernos para que Él trate con nuestras vidas. Incluso hay heridas que nosotros tenemos tan guardadas de tanto tiempo atrás, aún cosas que pasaron en el vientre, en nuestros primeros años de vida que a veces no somos muy conscientes, pero que nos dañan. Por eso hay padres que de pronto no son conscientes de eso con los hijitos y a veces los papás son muy dados a que tratan mal al niño, los ofenden también, dicen palabras a veces muy dañinas, pero como es el papá y es la autoridad, entonces yo no le voy a pedir perdón a mi hijo. Y resulta que ese chiquito va creciendo con tanto dolor, con tanta herida y de pronto vemos lo que pasa hoy día con tantos niños que se refugian en las drogas, que se refugian en una vida desenfrenada, tan solo porque tal vez tienen herido ese corazón hacia un papá que tal vez los abandonó, hacia una mamá que tal vez los maltrató, tantas cosas que pueden dañar el corazón de un niño. Entonces qué importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos habla no es porque nos quiera molestar la vida, sino por el contrario, Dios nos habla porque nos ama y porque Él quiere que nosotros estemos bien. En su palabra, Él nos dejó todas las instrucciones y los consejos de cómo nosotros podemos tener esa vida abundante de la que nos hablaba ahorita Brenda. Pero nosotros tenemos que también poner en práctica. Y eso de hablar es muy importante. Yo veo y siento que hay matrimonios y hay muchas familias que están destruyéndose a causa de eso, a causa de que tienen una acumulación de falta de perdón en sus corazones y eso hace que la relación, por más que intenten, no pueda ser restaurada. Pero en el momento en que viene el perdón, en que se quita ese orgullo y le damos cabida a la presencia de Dios en nuestro hogar, entonces empezamos a ver cómo empieza a ser transformado esa familia, ese hogar. Sí,
Sí, miren que algo que tú tocabas y que yo escuché es que, por ejemplo, a veces uno es el ofendido, ¿no? La otra persona lo ofende a uno, pero uno también tiene que empezar a preguntarse por qué me ofendió. Porque a veces una actitud de uno, una mirada, una palabra mal dicha, no necesariamente vulgar, puede ofender. Y algo que yo escuché me llamó la atención, que incluso hay muchos niños que sabemos que la ofensa también viene de parte del rechazo, ¿no? Niños que son criados por sus abuelas. Y eso es una especie de rechazo. Y sin darse cuenta, porque todo el mundo no, pues lo cría la abuela. Pero yo escuchaba que decía que los hijos no son para que los críen las abuelas o los formen sus abuelas, sino para que sus padres sean los formadores. Entonces ya desde ahí el pequeño se puede estar sintiendo rechazada. Nunca estoy con mi mamá, siempre es mi abuela. ¿Por qué? Entonces, así como en esos pequeños detalles, la ofensa puede ir creciendo y entonces se levanta de pronto un hijo en contra de su madre a reclamarle 1000 cosas que no ha compartido en la infancia, en una época especial o no. Y entonces la mamá, ¿qué hace? No, se siente con el derecho y usted por qué me trata mal, y usted por qué, y empieza como el conflicto allí, pero en sí muchas veces nosotros nos preguntamos por qué llega esa ofensa. Y necesariamente debemos de tener como esa madurez, que igual nos la da el Espíritu de Dios, de ser maduros y examinarme, listo, me ofendieron, me dolió, pero ¿por qué esta persona lo hizo? Y casi siempre queremos tomar es como venganza propia, ¿no? De decir, no, pues me lo hizo, pues entonces yo le voy a hacer algo peor. O ahora no le voy a hablar, como decía la hermana, o ahora le hago la comida más fea. Pero ¿qué puede pasar en los esposos, no? Pues entonces que cocine, que lave su ropa y que planche, porque yo hasta aquí, ¿no? Entonces se hace huelga quizás por una semana, pero no se toma la tarea, como decía la hermana, de preguntar, bueno, ¿por qué surgió esto? ¿De dónde salió esta ofensa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hice yo para que la otra persona se ofendiera? Entonces lo que quiere Dios es reconciliar, porque a eso hemos sido llamados también, y esa es la obra del Espíritu Santo, de reconciliar los unos con los otros, así como lo decía en el Padre Nuestro, perdona a los demás vuestras ofensas, así como Dios perdona nuestras ofensas. Entonces qué importante es eso, y reconocer que pues el perdón es un mandato de parte de Dios, pero también es una decisión de nosotros, de decidir o seguir enojados o vivir una vida más llena de armonía, de paz, de tranquilidad. Es que el beneficio siempre es para cada persona. El beneficio del perdón es para cada persona que opta por ir y pedir perdón. Tocaban un tema muy importante de los niños. Muchas veces uno como padre ofende al hijo, pero no tiene esa categoría de sabiduría de decirle, mi amor, perdóname que lo ofendí. No, como yo soy el papá, Sí. como yo soy la mamá, no tengo por qué pedirle perdón a mi hijo. Y ahí va saliendo, o mejor, se lleva una semilla de amargura, una raíz de amargura que va produciendo. Pero cuando el papá o la mamá cogen al niño de la edad que sea y dicen, mijo, me equivoqué contigo, qué tristeza haberme equivocado contigo, te pido perdón y volvamos nuevamente a tener nuestra buena relación. Esto no quiere decir que le estamos aplaudiendo a los niños. No le estamos aplaudiendo nada. Los estamos formando con personalidad. Sí. Los estamos formando con un ideal maravilloso, que es, como decía Brenda, alcanzar esa libertad, alcanzar esa felicidad. Y esa es la paz que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tomar todo tipo de error, todo tipo de pecado y ir al Señor y pedirle perdón. Ir al ser humano y pedirle perdón. Que vuelvo, como yo le he dicho a mucha gente, no es fácil. No es fácil porque yo crecí en una cultura, bueno, terrible.
Pero cuando ya uno llega a Cristo, miren más Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? San Pablo hoy. El hombre dice que cuando iba para Damasco respiraba muerte contra los cristianos. Él no era ninguna perita en bandeja, no, el hombre era a matar, iba a arrastrar, no importara si lo que fuera. Y bueno, pero tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y qué cambios tan tremendos. Por eso, mis amados, el llamado es para que tengamos un encuentro con Jesús. Lo que más le gusta al Señor Jesucristo es que dialoguemos con Él, conversemos con Él y nos movamos a través de esta enseñanza que el Espíritu de Dios ha colocado en nosotros, y ustedes en casa le digamos, enséñanos a perdonar. Porque yo era un hombre que, Señor, dame plata, Señor, dame un carro. Sí, y eso está muy bien, pero no le pedía lo más importante, como Salomón. Salomón, ¿qué quieres que te dé? Señor, sabiduría y conocimiento para manejar el tema. Como no me pediste otra cosa más, me gustó eso, también te doy fama, riquezas y todo. ¿Qué quiere el Señor que nosotros le pidamos esta misma noche? Señor, enséñame a perdonar, dame un corazón perdonador, para ahí sí decir, como dijo alguien, he cogido el cielo con las dos manos, para vivir en completa paz, en completa libertad, pase lo que pase, que con esta pandemia no nos interesa es tener paz en nuestro corazón, porque esto es individual, tener alegría en nuestro corazón y poder andar con un corazón perdonador, porque en la calle uno encuentra muchas ofensas, en la calle uno va y ve yo no sé qué, que mira, poné cuidado, y muchas veces uno no tiene la culpa, pero como Dios nos da un corazón perdonador, ¿qué es un corazón perdonador? Que uno entiende por qué la persona está ofendida con uno, si no hace nada. El ejemplo, ¿quién lo tiene? El Señor Jesucristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchas veces es tanta el enojo de la gente, muchas veces es tanta la angustia de la gente, que hace cosas que después, perdóneme, que era que yo iba con un enojo, estaba pensando y cómo lo ofendí. Eso es lo hemos visto, ¿entiendes? Otro ejemplo de perdón lo tenemos ahí con Esteban, el diácono Esteban. A punta de piedra, tenga. ¿Y qué dijo al final? Dice que levantó la mirada al cielo, vio al Padre y al Hijo a su diestra y les dijo, no le tengan en cuenta ese pecado. Ahora, ¿por qué dijo así? ¿Por qué Esteban dijo así? Porque él sabía que si no le pedía perdón por ellos, perdía la salvación. Sí. Y eso es lo bonito. El perdón nos da la salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Mire lo lindo que es alcanzar esa amistad con Dios, tener a Dios como un amigo, como dice Juan, amigo. Ser un amigo de Dios, no, eso es una maravilla. Pero hay que tener un corazón perdonador. Así es, y que precisamente Jesús vino a hacer eso, ¿no? O sea, Dios mismo, que había sido ofendido por la humanidad, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que a través de Él fuésemos reconciliados con el Padre. O sea, Él nos dio ejemplo de que fue el primero que dio el paso en acercarnos nuevamente a Él. Y de pronto estaba pensando ahorita en el tema de las deudas a nivel pues natural, ¿no? A nadie le gusta estar endeudado, ¿verdad? Y hay muchas personas que, por ejemplo, tienen deudas con gotas y he visto casos pues que conozco de gente que va a la esquina y no pueden salir tranquilos porque por ahí los está esperando un tipo en una moto, luego llega el otro a la casa. Bueno, y eso, la verdad es que puede sonar chistoso, pero realmente es una situación que para quien lo vive debe ser muy difícil, que no tengas paz, no tengas tranquilidad de salir ni a la esquina porque piensas que te van a caer las culebras, como decimos, te va a picar la culebra, te va a coger la culebra. Entonces, de esa misma manera, qué bueno uno poder mirar a la gente a la cara y saber que no tienes deudas con esa persona, que todo realmente ha sido saldado, primeramente con Dios, porque como lo decíamos ahorita, el perdón
La falta de perdón nos obstaculiza también esa relación con Dios, estorba nuestras oraciones. Entonces qué bueno que podamos presentarnos delante de Dios con corazones limpios, porque de los limpios del corazón es el reino de los cielos, pero al mismo tiempo también que podamos mirar a la cara a todas las personas, y si tú de pronto no es que tengas un resentimiento, pero sientes que has ofendido a alguien más, pues qué importante también que puedas tomar esa iniciativa de ir y pedir perdón, reconocer tu error. Muchas veces hay personas que necesitan ese escuchar, que tú dices, mira, reconozco que realmente me equivoqué, que de pronto estaba airado en ese momento, te dije algo que no debí decir y siento que te ofendí y te pido perdón. Eso no solamente te libera a ti, sino que libera a la otra persona que puede estar albergando un dolor por mucho tiempo. La palabra del Señor dice que si tú vas a llevar una ofrenda al altar y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, que tú ofendiste a tu hermano por alguna razón, deja tu ofrenda allí y ve primero y ponte en paz con esa persona. Lo que quiere decir que realmente si nosotros tenemos a alguien ofendido, pues eso va a minar esa relación con el Señor. Y el Señor lo que quiere es bendecirnos. Por eso no debes caer en esa trampa que el enemigo quiere traer a tu vida, de mantenerte atado al dolor, de mantenerte atado al sufrimiento, porque incluso si lo miramos en lo físico, cuando uno tiene una herida física, que uno se corta o se cayó, se raspó alguna cosa, pues si uno no trabaja esa herida a tiempo, no se la limpia, no se la desinfecta, ¿qué puede pasar con esa herida? Sí, pues infecta más, o le puede costar hasta el brazo, la pierna. Exacto, se puede infectar, hay personas que le ha caído... exacto. Entonces, así mismo pasa con el corazón. Si nosotros tenemos una herida y no hacemos ese proceso de sanar, y ojo, no quiere decir con esto que nosotros estemos negando que haya un dolor, que haya un sufrimiento, porque si uno se cae, se raspó, pues obviamente que le va a doler. Si tú eres lastimado, hay personas que han sido lastimadas de cosas supremamente difíciles, fuertes, que casi que sintieron que su corazón se partió en pedazos. Dios conoce tu dolor y Dios puede sanar ese dolor, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí pegados en el sufrimiento por toda una vida, sino que Él puede entrar a tu corazón y traer luz a ese dolor y sanidad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero si tú te quedas con esa herida y como que haces como que ya el tiempo, como dicen por ahí, sanará, con el tiempo eso irá pasando, pues realmente el tiempo lo que va a hacer es que va a ahondar más esa herida y que lo vas a empezar a ver en frutos en tu carácter, porque una de las cosas que trae el resentimiento y la falta de perdón es eso, que deforma nuestro carácter. Y entonces la persona empieza a tener comportamientos de irritabilidad, de constante enojo, nada le satisface, nada le llena. Es por eso, porque su corazón está en tinieblas, está dolido. Entonces, pues son muchos los temas que podríamos hablar con respecto al perdón, pero pues no sé si quieras como ir cerrando. Bueno, no, y que como tú decías, cuando uno no perdona, el corazón está como en tinieblas, está en pecado, porque incluso no perdonar es pecado. Y sin amor. Eso, porque no hay amor en el corazón. Entonces, el deseo de Dios es que todos podamos estar perdonándonos los unos a los otros, como lo decía la palabra de Dios, 70 veces 7, ¿no? ¿Ves? Sí, 70 veces 7. O sea, cada vez que tengamos la oportunidad de perdonar una ofensa, aunque nosotros no la hayamos cometido, podernos acercar hacia esa persona que nos ofendió, porque quizás esa otra persona todavía no haya entendido lo que significa el perdón, pero tú que ya de pronto lo estás entendiendo, entonces es bueno que se acerque aún aquel que nos ha ofendido y dejar que Dios haga esa obra pues en cada uno de nosotros. Aquí hay una palabra, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es importante reconocer el perdón de Dios. Si nosotros aceptamos ese perdón de parte de Dios, reconociendo que nosotros también somos pecadores, que nosotros también fallamos, cometemos errores, ofendemos a otros, va a ser más fácil perdonar a otros, porque así como recibimos de ese amor y esa misericordia de Dios, podemos darla a otros. No vamos a poder perdonar si no hay amor ni misericordia por los demás. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos misericordiosos los unos con los otros. Entonces,
no sé, de pronto alguna persona dirá, no, pero es que yo no puedo y eso no lo puedo perdonar, eso es algo imperdonable, quizás, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, Dios mío, eso solo tú lo perdonas, porque siempre ponen es como a Dios allí, tú solo lo perdona a Dios. Pero no, tú también lo puedes perdonar, tú también puedes sanar, tú también puedes encontrar esa paz verdadera, porque cuando tú perdonas eres libre, así que los invitamos. Y que Dios no nos da un mandato si no nos da el poder para ejecutarlo. O sea, si Dios nos dice perdona a los que te ofendieron, es porque Él ya nos dio ese poder para que podamos perdonar, porque el perdón no es que lo sintamos. No es que, ay, es que no, yo no siento perdonarlo porque cada vez que lo veo, mejor dicho, me agarro de por allá el estómago. No es que lo sintamos, es una decisión que tomamos y en obediencia a Dios, esa decisión es respaldada por Él. Y Él nos da la gracia para que entonces venga como su luz, para realmente ese perdón pueda ser efectivo. Y yo creo que Jesús es como nuestro ejemplo de perdón, porque al mismo tiempo Dios es ejemplo y Él no nos pide nada que Él no haya hecho. Y Jesús en la cruz del Calvario, como lo mencionaba ahorita el hermano Saúl, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró por aquellos que le estaban propinando, yo creo que la más grande ofensa que a alguien le pudieron haber hecho, siendo perfecto, siendo bueno, habiendo alimentado a miles, sanado a los enfermos, y su propio pueblo lo estaba castigando con el peor castigo, pero él teniendo el poder para lanzar. Yo a veces, cuando no conocía mucho al Señor y eso, yo decía, pero Jesús teniendo el poder, yo muero en la cruz, pero les mando un rayo o algo así, en mi locura. Y realmente Jesús no pensó eso en la cruz. Jesús simplemente dijo, Padre, perdónalos. O sea, tuvo ese amor tan grande para orar por aquellos que le habían ofendido. Y qué bueno también cuando vemos a Job, que es otro ejemplo de la Biblia, donde sus amigos en un momento de crisis y de dificultad lo empezaron a juzgar y a hacerlo sentir que él estaba en pecado, cuando la Biblia decía que él era un hombre justo. Entonces vemos cómo Dios le permite a Job orar por sus amigos, y cuando Job ora por sus amigos, entonces Dios le restauró la prosperidad a Job. Entonces mira la bendición que trajo una acción de perdonar y de orar por aquellos que se han comportado casi que como enemigos con él, le trajo la restitución de su prosperidad. Entonces, el perdón es un beneficio absolutamente grande para nosotros, y si tú realmente estás viendo este programa es porque en cierta medida tú quieres un cambio para tu vida y Jesús está tocando a tu corazón. Permite que entre a tu familia, que entre a tu casa, porque solo Él puede transformar lo que hasta el momento ha sido imposible. Claro, ¿no? Y es que la medicina, Dios nos ha dejado la medicina para la amargura. Dios nos ha dejado una medicina para aquello que trata de que el hombre viva sometido a sentimientos de maldad, como son el odio, el rencor y todo. Y entonces Dios nos deja esa medicina tan preciosa, el perdón. Porque con el perdón, ya lo hemos dicho aquí, y es un tema muy largo, muy hermoso, muy bello, el perdón hace de que nosotros realmente lleguemos a ese nivel de libertad, porque es que liberta, a ese nivel de libertad física y emocionalmente. Que usted nos grita en la calle, que no, ya nosotros, ofensa ya no se recibe. ¿Por qué? Porque tenemos el casco aerodinámico que resbala. ¿Entienden? La cabeza de nosotros, por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y vamos para allá, la mente de Cristo. Como decía mi hermana así, mi hermana Brenda. Abramos el corazón al Señor. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Y el que abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mire qué invitación tan hermosa. Dios invitándonos a cenar con Él. Y no le está interesado. A Él no le interesa si tú eres de estrato, el que sea, el color de tu piel. No. Le interesa es que cada uno de nosotros, porque Él ama la creación, lleguemos a esa invitación que Él nos hace. Amados los unos a los otros. Eso es lo que Él quiere. Que los amemos de verdad los unos a los otros, para que vivamos felices en este mundo tan bello, tan hermoso. No, y qué interesante cuando habla de libertad física y emocional, también trae libertad espiritual, porque nos acercamos más a Dios, ¿no? Y qué bueno también entonces poder tú ahí en tu casita,
y de pronto recordar si el Espíritu Santo de Dios te ha traído a memoria aquellas personas, para que tú ores por ellas, para que le pidas a Dios que te ayude a orar por ellas, por esas ofensas, por esos resentimientos que hayan en tu corazón, y ora en el nombre de Jesús para que puedas perdonar y también ser perdonado. Pensando ahorita en lo que tiene que ver con no dejar que, volvernos como inofendibles, no dejar que las ofensas se peguen a nuestra vida, pues me acordaba ahorita de un cuento que es de Max Lucado, que habla, se llama Ponchinelo, y habla acerca de un lugar donde vivían unos muñequitos que se llamaban los Wemmick, y ellos eran de madera, pero resulta que tenían por costumbre que pues dependiendo de los talentos, de las habilidades o de las debilidades de cada muñequito, pues les pegaban o una estrella si eran muy talentosos y si eran, digamos, aprobados por la gente, o les colocaban un punto gris si se comportaban mal o si eran considerados pues como personas que no tenían muchas habilidades. Y entonces resulta que un día Ponchinelo pues se sentía muy triste porque estaba lleno de puntos grises. Y entonces eso le estaba generando pues como una crisis emocional, y él estando así súper triste, entonces se encuentra con una niña que se llama Lucía. Y entonces Lucía, él se queda asombrado porque ve que Lucía no tenía ni estrellas ni puntos. Y él, pero ¿cómo haces para que no se te peguen ni los puntos ni las estrellas, Lucía? Entonces Lucía le dice, no, lo que pasa es que yo no permito que se me peguen. Pero ¿cómo haces? Entonces ella le dice, es que yo todos los días voy a visitar a Elí. Elí era aquel que había creado a los Wemmick. Y entonces cuando ella iba donde Elí, pues lo que hacía Elí era recordarle el amor que tenía por ella, y de esa manera pues ella no permitía que esos puntos negativos o incluso esas estrellitas que le podían exaltar el ego se le pegaran. Y entonces dice que Punchinelo en algún momento decidió subir a esa montaña alta donde estaba Elí, y allí pues él pudo darse cuenta cómo Elí lo afirmaba con su amor. Y pues esta historia nos permite reconocer que nosotros no podríamos perdonar y no podríamos tener un corazón sano, libre de puntos negros que nos van a generar las ofensas, si nosotros no tenemos una relación constante con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Él nos recuerda cuán valiosos somos, cuánto nos ama, y cuando nosotros nos sentimos tan amados con Dios, pues realmente lo que nos puedan decir los de afuera pues tiene que rebotar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque aquel que nos creó, aquel que nos sostiene, nos está afirmando cada día con su palabra. Entonces yo quiero invitarlos a... Por eso es lo importante orar todos los días, ¿no? Y pedir perdón todos los días, porque eso es lo que nos blinda la oración, ¿no? Nos hace más fuertes. Exacto. Ante los ataques. Y ahí está la palabra orar sin cesar. Y es muy bonito cuando uno entiende que es orar sin cesar, ¿no? Una comunicación permanente con el Dios creador de los cielos y de la tierra, buscando, cuando nosotros hablamos con Cristo, constantemente estamos en oración. Uno puede orar en el baño, caminando por toda parte, uno está ahora orando, ¿entiendes? Entonces ya uno aprende lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me llama la atención esto. Quien menospreció el oprobio, como lo que decía mi hermana Sin, que me dicen allá, me ofenden acá, que me tiran. Dios menospreció todo eso. Toda ofensa la menospreció. Cuando estaba con Poncio Pilato, Poncio le dijo, Señor, mira cómo te están hablando, mira cómo hablan de ti, blasfeman y todo. Y dice la Biblia que que Pilato quedó maravillado y asombrado de ver el silencio de Jesús. Esto quiere decir que el ignorante ataca con palabras y el sabio se defiende con el silencio. Y de hecho hay un proverbio que habla de eso, ¿no? Que dice que como que hay mayor honra en aquel que deja pasar por alto la ofensa. Sí, la mayor honra, dice, es pasar por alto la ofensa. Tremendo. Entonces
Entonces, pues damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo, y vamos a tener un momento de oración. Queremos invitarte para que te dispongas en este momento para hablar con Dios y que sea pues Él empezando a sanar tu corazón, que coloques allí todo lo que tú sientes. Mira, a veces pensamos que Dios es como un Dios allá lejano, como que indiferente a nuestra situación, pero no, Dios en algún momento una compañera que tenía me decía eso, es que Dios está tan ocupado con tantos problemas en el mundo, y me dio a entender que no tenía tiempo o ella se sentía mal al contarle sus cosas tan pequeñas. Pero lo que yo he experimentado de Dios es que Dios se interesa tanto por nosotros, aparte porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, está en todos lados, y Él se interesa por tu necesidad, y tú con Él puedes hablar como hablas con un amigo, y le puedes abrir tu corazón. Porque no quiero que nos malinterpretes y que digas, no, pues es que los hermanos están por allá ya en las nubes y nos están diciendo que no, que las ofensas. No, hay momentos donde te vas a sentir ofendido, donde te vas a sentir herido. Pero ¿cuál es la clave? Hacer lo que hacía Lucía, la de la historia, y es ir a la presencia de Dios. Cuando yo muchas veces me he sentido ofendida por X o Y situación, o he sentido angustia, o he sentido tristeza, lo que hago es ir a la presencia de Dios, y no solo constantemente, pero hay momentos donde uno va a esa presencia de Dios, y cuando tú derramas tu corazón delante de Dios y le cuentas cómo te sientes, qué te duele, empiezas a experimentar cómo Él trae ese refrigerio, y podrías tildarnos de locos, pero puedes sentir hasta el abrazo de Dios, el amor de Dios allí consolando. Y lo mejor de todo es que cuando uno se levanta de ese lugar de intimidad, es como que se transformó, como que le quitaron ese peso. Entonces el secreto está en esa relación, en esa presencia con Dios. Vamos entonces a orar. Sí, perdón, como pasó con Ana, ¿no? Ana estaba triste y angustiada porque no podía tener hijos. Y aquí es donde dice mi hermana, así, ni los que uno ya pues se subió allá. No. Yo los ejemplos que tiene la Biblia, ¿no? Ana no podía tener hijos y estaba angustiada y se fue para el templo a hablar con el Señor. Y el sacerdote Elí la interpretó mal y le dijo, Ana, ¿hasta cuándo vas a estar embriagada con vino? Y entonces Ana humildemente le dijo, no es que esté embriagada con vino, tengo mi alma extendida al Señor. Y Elí le dijo, que Dios te conceda lo que pides. Y ahí tuvo a Samuel y otros 4 hijos más. Es que hablar con Dios, como decía Silvia, es hablar con un amigo. Hable con un amigo. Yo conozco mucha gente que dice, no, voy con de fulana de tal o fulano para desahogarme. Entonces la invitación... Me gusta la actitud de Ana, porque Ana pudo haberse ofendido. Que uno esté orando, que uno esté metido con Dios y venga y otro diga, estás borracha, como que puede cierto, pero como ella estaba allí en la presencia de Dios, esa forma de él decirlo, o en las palabras que salieron de él, como dice, cayeron. Wow. Sí. Sobre todo que dice la palabra que ella se levantó de allí y nunca más volvió a estar triste. Ajá. O sea, no había concebido, pero ella ya se levantó con la confianza y con la sanidad en su corazón. Además porque ella estaba siendo, si nos vamos más atrás en la historia, ella estaba siendo ofendida por una mujer por Penina, que era la otra esposa del hombre que él llamaba. Y se le burlaba y la ofendía constantemente, pero ella al derramar su corazón delante de la presencia del Señor, recibió esa alegría, esa confianza, y recibió también su milagro, porque Dios le añadió más de lo que ella pidió. Le dio 4 hijos y un hombre ungido como fue el profeta Samuel. Correcto. Entonces, Ana descansó en los brazos del Señor. Le invito, mis amados que están allí, al otro lado de la pantalla, para que reconozcamos que somos pecadores. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay un solo hombre justo en la tierra, que haciendo lo bueno no peque. Así es de que pecado hay por lado y lado, pero tenemos al Dios Todopoderoso que nos perdona. Esto no quiere decir que pequemos y pequemos, no. Simplemente mantengámonos leales a Él. Yo quiero que usted allá donde está repita conmigo esta corta oración, que es la unidad del ser humano con Cristo. Amado Señor Jesucristo, gracias por hablarnos del perdón. Gracias por hablarnos de la libertad que uno puede lograr, libertad física, emocional y espiritual. Reconozco que he pecado contra ti enormemente. Por eso te pido perdón por todos mis pecados
agradeciendo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre, para que hoy tengamos el perdón de pecados delante de ti. Abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Y quiero permanecer en muy buena amistad contigo hasta el día que yo me muera en esta tierra, pero voy a vivir contigo eternamente en el reino milenario. Amén. Voy a orar para que usted le entregue esa carga, esas emociones negativas al Señor. Señor, toma la vida de cada persona que está escuchando este programa. Tú conoces qué hay en cada persona, qué necesidad apremiante hay. En este momento te ruego para que tú coloques en cada uno de ellos un corazón perdonador, para que tengamos familias unidas, para que tengamos sociedad unida, para que tengamos un mundo unido en el amor. Gracias por colocar en cada persona y en nosotros mismos fuerza y valor para tener un corazón perdonador. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que ya tu corazón está sano? Cuando recuerdes la ofensa y no te duela. Es la forma de darnos cuenta cuando ya estamos libres de rencor, de amargura, de tristezas y de que ya no tengamos una vida ofendida a toda hora, ¿no? Entonces, recordar la ofensa y recordarla como con enseñanza. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Le recordamos para que si te gustó este programa le des like en todas las redes sociales y también deja tus comentarios si quieres contarnos tu experiencia o necesitas ayuda, sabes que también por el interno nos puedes ubicar. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Es tiempo de perdonar. Eso es.